Cuando un poco pusimos el primer título, habíamos pensado en hablar en orden a contratos, ¿no? Que es como un gran tema, ¿no? A partir de ahí surgieron como varias ideas con la presidenta de la sección Paraná, eh, y finalmente terminamos en esta cuestión tal vez práctica, que es lo que he pensado para compartir con ustedes esta tarde, que es el tema de las acciones derivadas de los incumplimientos del contrato. Es decir, bueno, mirar un poquito dentro del Código Civil y Comercial cómo quedaron ordenadas el sistema de acciones en relación a la nueva regulación que trae este código en orden a la teoría general del contrato, ¿no? Muchos temas, voy a pasar por arriba, digamos, algunas cuestiones que ustedes conocen, pero después la idea es centrarnos un poquito en mirar estas acciones, y después, si tenemos tiempo, mirar 2 o 3 temas vinculados a cuestiones novedosas que trae el código vinculadas a la regulación de los contratos, como pueden ser los contratos y el cuerpo humano, sus partes separables, o los contratos y las cuestiones vinculadas al ambiente, cuando un contrato tiene por objeto un bien colectivo, o en su ejecución puede impactar en un bien colectivo. ¿Se escucha bien? Esa es la agenda para esta tarde, así que tipo 22 horas nos vamos a estar desocupando. No sé si tenían planes, pero bueno. Lo que le decía recién a las colegas que están aquí, es que puedan tomar intervención para hacer algún comentario, no somos tantos, así, o alguna pregunta, a los fines de que sea un diálogo, que esto no pretende ser una conferencia, ni mucho menos, sino una conversación de café, a los fines de compartir ideas también con ustedes, experiencias o casos, o sentencias que puedan haber tenido presente. Bueno, lo primero, para mirar cómo han quedado las acciones, lo primero que debo decir, y que bueno, esto ustedes tal vez ya lo han visto, es que la teoría contractual en el Código Civil y Comercial quedó fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? El Código Civil construye, o podemos afirmar que existen 2 teorías generales del contrato, ¿no? El Código Civil asumió, bueno, esto tiene como todo un recorrido, ¿no? Pero asumió esta idea de que tenemos 2 tipos de contratos, que son los contratos de consumo, por un lado, y los contratos paritarios, o los contratos de empresa, como otro grupo general de contratos, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Porque, bueno, efectivamente hay 2 teorías generales del contrato, ¿no? La de los contratos de consumo y la de los contratos paritarios. Y así está regulado en el código, ¿no? Esto se hizo cargo un poco los codificadores, y diseñaron, es una cuestión muy latinoamericana, no hay antecedentes a nivel global, de tener esta doble regulación de los contratos de consumo y los contratos paritarios en un mismo cuerpo normativo y con efectos diferenciados. Generalmente, o se producen lo que se denomina la consumerización de las relaciones patrimoniales, o, bueno, hay criterios o reglas empresarias que signan la regulación de algunos contratos en particular. Entonces, ¿por qué digo esto que es muy importante y tiene una terrible incidencia en lo que vamos a ver de las acciones? Porque ya la regulación del código ya no trabaja con la idea de los contratos típicos, ¿no? Que siguen estando, compra-venta, locación de obras, servicios, donación, etcétera, como dato mutuo. Sino que ahora trabajamos, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a un supuesto, o tenemos un caso de un contrato, es calificar ese contrato si se trata de un contrato de consumo o si se trata de un contrato paritario. Así tenemos compraventas. Esperen que voy a silenciar este WhatsApp, que lo tengo acá en la computadora y lo voy a cerrar. Tenemos compraventas de consumo y compraventas paritarias. Tenemos comodatos que pueden ser de consumo y comodatos que pueden ser paritarios. Tenemos locaciones de obra y servicios que pueden ser de consumo y que pueden ser paritarias. Y la calificación
de consumo paritaria incide no solo en la dinámica o en los efectos de ese contrato, sino también en las acciones que van a tener en relación a ese contrato. Es decir, que hoy estamos en un contexto de que tenemos el código presenta una regulación con una treintena de artículos que están en el código que regulan los contratos de consumo, y una remisión a la Ley de Defensa del Consumidor que regula los contratos de consumo también, y en paralelo tenemos una teoría general de los contratos paritarios, a donde hay un desarrollo también en el código, y los contratos nominados que también siguen como regulación de la parte especial de contrato. ¿Ah? ¿Siguen con esto? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, hay dos grandes grupos de contratos que hoy, antes de ver de cuál es la calificación que vamos a dar a esos contratos, tenemos que ver si entran en uno o en otro sistema. Lo segundo que trae este código es la existencia de una teoría general de los actos jurídicos. Hay una buena regulación, bastante completa, de lo que es la teoría general del acto jurídico. Como ustedes saben, el contrato es un acto jurídico, ¿no? Un acto jurídico bilateral. Vale decir que a la hora de analizar las acciones, también vamos a tener un grupo de acciones que van a estar disponibles en la parte de la teoría general, que cuando estudiábamos en la facultad era en la parte de Civil 1. Es decir, hay muchas acciones, Civil 1, Civil 2, ¿no? Hay muchas acciones que son acciones contractuales que van a estar en esa primera parte del código, ¿no? ¿Qué acciones recuerdan que están ahí? Por ejemplo, un contrato de cesión de derechos hereditarios, donde tiene un precio vil, ¿no? Un heredero cede los derechos hereditarios a un tercero, aprovechando de la ligereza, la inexperiencia de otra persona. ¿Dónde van a estar esas acciones? Ahí hay una acción vinculada a un contrato de cesión de derechos hereditarios. ¿Dónde vamos a encontrar esa acción? En el artículo 352 del Código, ¿tá? Que es la lesión. Es un instituto propio de los actos jurídicos, pero que en este caso, de un caso típico contractual, que hay una disfunción por falta de equivalencia de las prestaciones, porque hay un precio vil, un precio que no tiene entidad como contraprestación de los derechos hereditarios cedidos. La acción está en los actos jurídicos. Entonces ahí vas a tener un grupo de acciones que la vas a poder utilizar y que están allí en los actos jurídicos. ¡Qué grande! Vino el doctor Moya, vamos a dialogar con él. Ahí está. Yo vengo a Ahí lo escucharte veo. nomás, Mariano, vengo a aprender un poco, o sea que a mí contratos me interesa, pero no me gusta. Así que hay que escuchar a Usted la ha gente sido que sabe. profesor de contratos, así que hágase cargo. Bueno, son pecados de juventud, di un Bueno, año y medio de contrato con Boy con Chausowski, pero esas cosas no se dicen en público. Pero bueno, está bien, sí, lo admito. Pero yo no doy más contratos, no me gusta. Es un mal innecesario, es como el dentista, pero la mirá, ortodoncia. llegaste justo porque estamos hablando de las acciones que están en los actos jurídicos, ¿no? Entonces, hay un grupo de acciones vinculadas a contratos que la vamos a encontrar allá en la parte general. ¿Ah? La lesión, las acciones derivadas de los vicios de error, de simulación, las acciones de simulación y fraude, esas ustedes las estudiaron antes, ¿no? Pero siempre son acciones que pueden estar vinculadas a los contratos. Y tal vez son las acciones típicas que van a tener que ejercer frente a la disfunción que pueda existir en algún contrato. Digo, si hay un problema de lesión o un problema, mejor dicho, de aprovechamiento de una de las partes sobre otra, si hay ligereza y de alguna manera se dan los supuestos propios de la acción de lesión, la acción que corresponde ejercer frente a la disfunción de ese contrato es esa y no va a ser una acción derivada del incumplimiento o no va a ser una acción
de las regladas en la parte general de contrato, ¿no? La acción típica que usted va a tener que iniciar frente a ese problema son aquellas acciones. Lo mismo si tiene un problema de error. Usted compra un cuadro, digo, aquí en Paraná, y se lo venden como un cuadro del pintor Nux, o de cualquiera de los artistas, grandes artistas locales que tenemos aquí en la provincia, resulta que era una imitación, y usted lo engañaron con eso, la acción que va a tener derivada de ese contrato de compraventa de una obra de arte va a ser una acción derivada del error. ¿Ah? Entonces, hay que prestar atención a cuáles son los defectos que pueda tener, o las disfunciones que puedan existir en un contrato, para ver si no tenemos que recurrir a estas primeras acciones que están dentro del grupo de las acciones que tienden a corregir los defectos producto de algunos vicios de los actos jurídicos. Y como el contrato es un acto jurídico, no tenemos que olvidar aquellas primer grupo de acciones que están reguladas en el código. ¿Ah? Digo, esto es muy importante, mirar el contrato como acto jurídico, porque también hay innovaciones en algunos otros aspectos que ahora no tenemos tiempo, que pueden ser aspectos relativos a la causa o al objeto de los actos jurídicos, a donde ha habido algunas precisiones. Por ejemplo, en materia de causa, el código hoy regula que aquellas razones particulares que una de las partes lleven a contratar pueden ser tenidas como causa del acto jurídico si fueron informadas o previsiblemente pudieran ser conocidas por la otra parte. ¿Qué quiero decir? Estos motivos particulares de una de las partes, si los comunica, los informa o los escribe en el contrato, pueden ser tenidos como causa a la hora de comprender los elementos del contrato. O sea, aquellos motivos particulares que decíamos siempre que eran ajenos a la causa del contrato, pueden llegar a serlo si se cumple con los requisitos que hoy enuncia el artículo de causa de los actos jurídicos. Entonces digo, la teoría general de los actos jurídicos ahí proporciona un grupo de acciones que son muy interesantes tenerlas presentes, ya que muchas veces van a ser esas, y no acciones de la teoría general del contrato, las que van a tener que deducir en determinados casos. Ese es un primer punto. Segundo, ¿por qué digo que es importante distinguir los contratos de consumo de los contratos paritarios? A ver, si hay un contrato de consumo, ¿dónde están las acciones? O pregunto antes, si tenemos una oferta, ¿no? Usted ve una publicidad en una revista, ¿no? Dice, celular Samsung S20 a 8.999 pesos. Cuesta 89.990, pero hoy vemos una publicidad 8.990 pesos. Usted va al negocio que hizo esa publicidad, cualquiera de las casas electrodomésticos, y lo quiere comprar. Y cuando llega le dicen, no, mire, fue un error de imprenta, se olvidaron de poner un 9, no cuesta 8.900, cuesta 89. Pero si usted quiere comprarlo, acá lo tenemos. Y hay un error de publicidad. ¿Hay alguna acción ahí? ¿Tenemos un contrato? ¿Qué pasa con eso, digamos? ¿Qué sucede? ¿Dónde encontramos esas acciones? ¿Podemos realizar algo frente a esa publicidad o esa oferta de consumo que ustedes recibieron? Bueno, ahí las acciones están en la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor es la que te regula las acciones que vos tenés frente al incumplimiento de la oferta y del contrato de consumo. Cualquier compraventa de consumo, las acciones están ahí en la ley, no están en el código. O sea, digo, esto cada vez más va a haber mayor sintonía fina, como le gusta decir a un profesor amigo de Córdoba, en relación a la deducción de acciones. Hay que precisar cuál es la acción que usted deduce. Si usted va al 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, te dice que el consumidor, frente al incumplimiento de la oferta del contrato, tiene como 4 opciones. Y ahí hay que precisar qué quiere usted. Usted quiere que le entreguen ese celular, la ejecución en especie, si se quiere, de la prestación o de la oferta incumplida.
Si usted quiere un equivalente, porque puede ser que usted vaya y le diga, no, mire, no hay más. En vez de decirle, nos equivocamos, le dicen, se terminó el stock. ¿Ah? No hay más. Entonces, bueno, pero en vez del Samsung, deme el iPhone 8 que usted está vendiendo, que es un equivalente al Samsung. También se lo da la ley, puede pedir un equivalente. Puede resolver el contrato, más los daños y perjuicios y demás. ¿Ah? Entonces, ahí hay un primer aspecto que es muy importante, de que cualquier acción derivada del incumplimiento de un contrato va a tener que recurrirse a las acciones que la propia ley tiene. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? Esto es interesante, que siempre lo damos en obligaciones. Fíjense que acá la ley equipara a la oferta, el incumplimiento de la oferta con el incumplimiento del contrato. ¿Qué está pasando acá? Esta es una de las características particulares de la Ley de Defensa del Consumidor, que determina que la oferta, entiéndase o califíquese como declaración unilateral de voluntad, por el cual una parte manifiesta su voluntad de querer celebrar un contrato, hacen hacer la obligación. Es una declaración unilateral de voluntad que hacen hacer la obligación. ¿Y por qué decimos que hacen hacer la obligación? Porque los efectos del incumplimiento de la oferta son iguales a que si el contrato se hubiera celebrado. ¿Ah? Fíjense que acá hay un tema súper interesante de que las declaraciones unilaterales de voluntad en el ámbito de vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor son fuente de obligaciones, ¿tá? Y tienen efectos como si el contrato se hubiera celebrado, los mismos efectos. Fíjense que el artículo 10 bis equipara la oferta o el contrato, da lugar a las acciones de parte al consumidor de las mismas acciones. ¿Ah? Esto no es un tema menor porque expande el ámbito de aplicación de la ley de defensa, ¿no? Las ofertas no son fuente de obligaciones en el código, porque la oferta es revocable y el consentimiento en el Código Civil y Comercial, en el ámbito de los contratos paritarios, nace o surge o está diseñado en cuanto a su estructura y la formación de ese consentimiento por la conjunción idéntica en un 100% de dos declaraciones, que son la oferta y la aceptación. Para que haya consentimiento, ergo, y como consecuencia de ese consentimiento, nazca el contrato, es necesario que existan dos declaraciones unilaterales de voluntad que coincidan en un 100%, es decir, la oferta y la aceptación. ¿Ah? Digo, dentro de las acciones, en el ámbito de la ley de defensa, o sea, como conclusión, las acciones cuando haya incumplimiento de un contrato de consumo, están en el 10 bis de la ley. Y esto cada vez más vamos a tener que ser más estrictos, ¿ah? Porque tenemos que fundarlo en esa norma. Las acciones están dispuestas por la ley, y cuando hagamos una demanda tenemos que decir, vengo a deducir la acción derivada del incumplimiento de la oferta del contrato y quiero esto, ¿ah? Porque tiene opciones ahí que elegir. En eso el abogado tiene que empezar a precisar cada vez más estas situaciones. ¿Qué otras acciones hay en la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, el ámbito de la relación de consumo tiene un espacio mucho más amplio de protección, ¿tá? No solo a partir de la oferta se generan acciones, sino que, como lo dice la Constitución Nacional en el artículo 42, lo que protege ese artículo 42 es al consumidor y da una serie de derechos y principios enmarcados todos en un principio de protección al consumidor, ¿no? Con un contenido que ya está en la Constitución y bueno, no lo vamos a trabajar, a la información, a la seguridad, etcétera, que lo protege en la relación de consumo. ¿Qué quiere decir esto? La relación de consumo es el primer contacto que existe entre un proveedor y un consumidor. ¿Y cómo se pueden dar esos primeros contactos? Aún antes de la oferta, ¿ah? Y antes de la oferta, ¿qué puede existir? Puede haber una publicidad. ¿Qué diferencia hay entre publicidad y oferta? La publicidad es, bueno, es una declaración también unilateral que promociona un determinado producto, pero que le falta uno de los elementos necesarios a la oferta. Le falta el requisito de competitividad, ¿tá?
pone la imagen de un producto, pero no tiene precio, no tiene características o no tiene modalidades. Vale decir que no es oferta, porque la oferta, para ser tal, debe cumplir con el requisito de competitividad, es decir, debe tener todos los elementos esenciales del contrato que se ofrece celebrar. ¿Ah? Entonces hay una publicidad de que hay un celular, iPhone 12, con sonido, con parlante Bluetooth, no sé cuánto. ¿Ah? Y eso lo publican hoy, y el celular va a salir el año que viene. ¿Cuál es el régimen legal de la publicidad? Artículo 8 de la ley 24240 determina que si hay una precisión en una publicidad, esa precisión integra el contrato futuro que vaya a celebrar el consumidor con el proveedor. ¿Tá? Y esto tiene terrible importancia. Por ejemplo, han pasado varios casos o supuestos donde hay precisiones que después no son cumplidas. Entonces, sacan una publicidad, yo recuerdo aquí en Paraná, edificio inteligente, reconocimiento de vehículos al ingreso a la cochera y apertura automática del portón. Reconocimiento con su llave, que no va a tener que tocar el botón y lo va a llevar al piso en el cual usted vive, porque tiene una codificación cada llave. Domótica en orden a que vamos a tener apertura por huella digital en tal cosa. Una serie de precisiones, incluso que se dieron con relación a un edificio que se estaba por construir, y cuando el edificio se construyó, porque estamos en Argentina y no se conseguían esos insumos para instalar la domótica ofrecida por el proveedor, no estaban. Que hay todas esas publicidades que hicieron con precisiones, integran el contrato y pueden ser reclamadas. Entonces guarda, si asesoran a alguna empresa, algún desarrollador, lotes de 450 metros cuadrados. Cuando van los lotes tienen 300 metros. Pero allá dijeron 450, en el contrato usted firmó 300. Pero usted trae la publicidad y la junta con el contrato, y la que valen son los 450 metros que precisaron en la publicidad. Porque los 450 metros es una precisión. ¿Estamos hasta acá? Esto no tiene pretensión de que salgan a buscar casos, ¿viste? Cada vez que terminamos esta clase todos dicen, mira, acá tenemos un caso, qué sé yo. Pero son el régimen legal, ¿dónde está esto? En la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? ¿Qué más hay en esta ley? Bueno, hay una acción que debe ser deducida de manera particular, pero que de alguna manera solo surge en el ámbito de la ley de defensa, que es la acción derivada de los daños punitivos, o las sanciones pecuniarias disuasivas. Esta es una acción que está prevista en la ley y que solo funciona para casos de consumo. Entonces, usted, frente al incumplimiento de un proveedor de bienes y servicios, y siempre que ese incumplimiento califique como un grave menosprecio en los derechos del consumidor, se puede pedir como una acción complementaria a la acción deducida del 10 bis que se aplique los daños punitivos. Esta es una acción que debe deducirse. El juez no se la va a dar si usted no pide. Entonces digo, es una acción particular que puede ir como accesoria a cualquier reclamo de daños, ¿no? Y de alguna manera permite que en aquellos casos a donde haya un grave menosprecio de los derechos del consumidor, pueda ser condenado el proveedor a pagar un daño punitivo con la intención de que en el futuro no realice esa conducta. Recientemente ha quedado firme una sentencia acá en el superior que casó una sentencia de cámara en donde, bueno, se aplicaron daños punitivos por la venta de un auto inundado. Entonces se vendió un auto inundado como si fuera 0 kilómetros, y eso se pudo demostrar en un juicio. Entonces ahí en la acción derivada frente a ese hecho, que había una intuición de que el auto, por una serie de defectos que fueron probados en el juicio, no era un auto 0 kilómetros, sino que había sido inundado. Y pudo probarse en el juicio que 130 autos inundaron en un momento de inundación, como consecuencia de la trazabilidad que debe tener los fabricantes automotores de dónde están los autos cada día. Eso no sé si lo sabían, yo lo aprendí ahí. Todos los concesionarios que tienen ISO 9000 y hay unas
normas de calidad nuevas, determinan que usted puede saber desde que empieza la fabricación hasta donde termina el auto en el concesionario, dónde estuvo el auto cada día de su vida, hasta que es vendido al consumidor. Bueno, digo, hay hoy jurisprudencia vinculante en materia en nuestra provincia que condena los daños punitivos derivados del incumplimiento de contratos de consumo, y el eje aquí, bueno, no tenemos tiempo, pero tiene que haber, no tiene que ser un mero incumplimiento, más allá que así lo establece la norma, sino que la jurisprudencia ha dicho que debe tratarse de una conducta que implique un grave menosprecio a los derechos del consumidor.